Askurukipan, takanitaki. Askurukipan yatichiri. Waliki, waliki. Askurukipan yatichiri. Walik. Cantesip, micrófono, cantesip ham, enciendan sus micrófonos. Ya takeni, maya paya kimsa. Maya paya kimsa, pusipes Pesca, lilitai. Sohapakal, Sakal, Maya Maya paya kimsa, pusipes pesca, lilitai. Sohtapakal kimsa Ukam sasi nakinani lilitai. Kakachanato Ukam sasi nakinani kolilitai. Akakachanato sinyani. Waliki, kwakama. Muy bien. Van a practicar. La Unas pronunciación. olilita y yatichiri. Es como hermosa, linda, sí, es como un, ¿cómo decimos en castellano? Alajo. Como un halago, pero hay otro término Halago. más. Ya. Eso es palilita, ¿ya? un Por piropo. ejemplo, decimos, ¿no? Miram sum poli, ¿no? ¿Qué significa? A ver, ¿alguien sabe? Por favor. Por favor, pero estamos diciendo, miram sum, eso sería, por favor. Miram sum poli. A ver, no me acuerdo la palabra. Es una palabra que utilizamos también en castellano para expresar ese tipo de sentimientos. Es como un halago, ¿ya? Una persona grata, más o menos así. Así más o menos, ¿ya? Eso es, ¿ya? Muy bien. La última clase hemos visto los números y números ordinales, ¿ya? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna pregunta? De hecho, no han subido toda su tarea, ¿no? Hay algunos que han inventado algunas palabras, ¿ya? Entonces van a tener cuidado, ¿ya? ¿Alguna pregunta? Ya. Si no hay preguntas, vamos a repasar, ¿ya? La pregunta para cantidades, el pronombre es cauca, ¿no? Pronombre interrogativo. Cauca, ¿no? ¿Sí? ¿Alguien quiere preguntar? Sí, buen día. Buen día, quiero que pan Chile. Es que Arequipa, Culiacán. Una pregunta, ¿podemos subir todavía las actividades? Obvio. Ya, gracias, Lisa. Ya. Muchas Ya, muy bien. La pregunta que hacíamos con cantidades es cauca, ¿no ve? Esto significa cuánto, ¿no ve? ¿Sí? ¿Cuánto? Cauca. ¿Ya? gracias. Y ahora aquí podemos preguntar lo que sea, ¿no ve? Ya sabemos números, ahora podemos responder lo que sea, ¿no ve? Por ejemplo, yo podría decir cauca, hemos hecho con Mara, ¿no? Mara, ni taza. ¿Qué significa? ¿Cuántos años tiene? ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes? Lo que va a cambiar es, ¿qué cosa va a cambiar? Año, Mara. Mara, ¿no ve? Mara. ¿Sí? Yo puedo colocar lo que sea aquí, ¿no ve? Cauca, gila, ni taza. Cauca, pisi, ni taza. Cauca, culiaca, ni taza. Cauca, gila, ni taza. Cauca, achila, ni taza. Cauca, utanitas. Lo que sea puedo preguntar aquí. ¿Ya? Lo que sea. Aquí podemos poner pronombre, ¿no ve? Kuma, cauca, ¿no ve? Podemos colocar pronombre aquí, no hay problema, ¿ya? Ahora, la respuesta es, ¿cómo es la respuesta? Vamos a hacer la respuesta, ¿no? Igual puede ser con pronombre, ¿no? Nayaj, ¿no ve? Ahora voy a ser directo, ¿ya? Aquí van a colocar la cantidad, ¿ya? No es hashtag, ¿ya? Es cantidad, ¿ya? Entonces, Mara Nitua, ¿no ve? Si me está preguntando Mara, entonces yo tengo que responder con Mara, ¿no ve?
Entonces, aquí van a colocar su año. La respuesta, Maranitua. Recuerden, sa, porque estamos utilizando pronombre interrogativo. Y aquí estamos utilizando wa porque es una afirmación. ¿Ya? Entonces, si alguien me dice, Humakauka maranitas, Naya, Kimsatunka pusini maranitua. ¿Ven? Aquí van a expresar la cantidad. Si alguien me dice, Kauka hilanitasa, pa hilanitua. Entonces, depende qué es lo que me pregunte aquí, va aquí la respuesta. ¿Queda claro, no ve? ¿Kanahaya? ¿Sí o no? Hisa, canas que Ya, aleatoriamente voy a hacer algunas, ustedes me tienen que responder en Aymara, ¿ya? Pero yo no me van a decir, ¿no? Aquí haremos tercera persona más, ¿ya? Ahora luego hemos hecho en tercera persona, ¿no ve? En pronombre igual, jupaj, achilamaj, ¿no ve? Pronombre, ¿no? Cauca. Esto ya hemos hecho, por esto hacían directamente, ¿ya? Mara, nisa. Tercera persona, ¿no ve? ¿Sí o no? ¿Ya? Entonces aquí de la misma forma, cantidad, mara, ni, wa. ¿Qué es lo que varía entre primera y segunda persona? Simplemente es el sufijo, la terminación ta en todo caso. Pues mara, ¿no? El ejemplo es el mismo. Voy a remarcar. Yo lo puedo preguntar lo que sea, ¿no? Y la respuesta también va a esto. Lo que pregunte va en la respuesta. Ahora recuerden, aquí va a ir pronombre personal, ¿no? Sí, aquí, sujeto, digo. Yo podría decir, achilamaj, pauja maranisa. Achilajaj, pacautonca maraniwa. ¿No? Entonces, cuando les pregunten, por ejemplo, edad, ¿no? De su abuelo, no me van a decir, pues, tunca maraniwa. ¿No? O sea, algo razonable. ¿Ya? Queda claro, ¿no ve? Ya, ahora sí. Cuyaca Jacinta. Taupa Gilanitasa. Cuyaca Jacinta. Ya, No se escucha nada. ay, perdón, ya te chiri, estoy ahorita, me Ahora voy sí. a ubicar. Y ahora sí se escucha. Naya Patunca. No. Taupa Gilanitasa. Perdón, ya te chiri. Naya Pusi Gilanita. Gila Naya, Naya, estoy perdida. ¿Qué parte te has perdido? En mis 4 hermanos. Ya, entonces aquí pones 4. En Aymara, Pusi. En vez de Mara pones Gila. Naya La term- Pusi Gilanitua. Ya, eso es. ¿Ves? No está perdida. Estoy bien, entonces. Ya. Gracias, Yatsir. Siguiente pregunta. Jacinta. Tatama Pauka Maranisa. Tata. Sokta. Sokta. Marani. Sokta. Marianito. ¿Tu papá tiene 6 años? No. Algo Senta. razonable. ¿Ve? Sokta. Sí. Sokta. Ahí topa. Yatsir. Oiga, Ya, ahorita entonces se me repasa estoy números, ahorita mismo. Sí, gracias, Yatsir. Voy a Ya, repasar. Brígida Torres, Cuyaca Brígida. Cauca, Cuyacanitasa. Naya, Naya, pesca Gilanitua. No. Cauca, Cuyacanitasa. Perdón, Lechiri. Pesca Naya, pesca, uy, ya.
Gilatanitua. No, de nuevo. Ay, Cauca Culiacanitasa. Julianitua. Pesca Gilatanit. Ay, No, Culiacanitua. ya. Hilir Culiacamaj Cauca Maranisa. Gilir Culiacana. Pusitunca Maraniwa. Ah, ya. Culiacajaj. Te estoy preguntando Culiacamaj, ¿no ve? Ma es tú, ¿no ve? Sí. Entonces tienes que responder mi, ¿no ve? Mi hermana, ¿no ve? Culiacajaj, ¿no ve? Ya. Practica, practica. Emma Mujica, Culiaca Emma. Culiaca Emma. Cauca. Utanitasa. Nayaj ma utanitwa. Ya. Achilamaj Cauca Maranisa. Achila achila no, pakalkotunka pakalkuni maranitwa. Ya. Me has dicho, tengo 78 años. No, mi abuelo. Ay. Ya, entonces, a ver, ¿cómo sería? Achila ¿cómo sería ahí, abuelo? ¿Cómo Nayaj, se dice? achila, No. achila, ¿Cómo se dice mi abuelo? A ver. achilaja, achilaja, eh, Siga, siga. pa- pacalco, tunca, pacalco, no, pacalco tunca, pacalcuni, maraniwa. Ah, ya. Ahora está bien. ¿Ya? En el primero, cuando me has respondido directamente, está bien. Pacaltón, pacalconi, ¿no? Maranitua. ¿Ve? Ese T, esa terminación de sufijo ta, hace que sea de primera persona. Entonces, la respuesta se entiende, tengo 77 años, así. Pero yo te pregunté tu abuelo, ¿no? Puedes decir de forma directa, ¿no? Pacaltunca, pacalconi, maraniwa, ¿no? Sí, sí. Esa terminación sufijo ta hace la diferencia, ¿ya? Queda claro, ¿no ven? Sí. Muy bien, a ver, ya campe. A ver, Cuyaca Aide. Micrófono cantesi. Aide. Ya te tiré. Walik. Yaskiru kipanay. Cuyaca Aide. Cauca uywanitasa. Nayaja pescatunca uywanitwa. Ya. Mamama cauca hilanisa. Mamajaj pusi hilaniwa. Ok. Waliki puneo Cuyaca Aide. Waliki. Justaito. Hilata Alexander. Hilata cauca maranitasa. Yatichiri naya kimsatunka maranitwa. Ya. Tatamaj cauca Cuyacanisa. Tajaj pa Culiacaniwa. Ok, Waliki Gilata Alexander. Muy bien. A ver, Edgar Jaime Quinto. Gilata Edgar. Micrófono cantesim. Askurupan yatichiri. Askurukipan Gilata Edgar. Gilata Edgar. Cauca maranitasa. Askurupan yatichiri. Askurukipan istasmao. Cauca maranitasa. Edgar. Tichiri. No escucha Edgar, ¿no? Ya. Emilio Canqui. Gilata Emilio. Askurupan yatichiri haniwal mistunkiti audífonoja.
Askurukipan yatichiri. Ya, a ver. Creo que Edgar no me escucha, no sé cómo está escuchando clase. A ver, vamos a pasar mientras con Emilio, ¿ya? Mientras soluciona Edgar. Emilio, Tauja, Culiacanita Sam. Yatichiri aniwa. Hilata. A ver. Voy a escribir aquí. Sí, Emilio, Tauja Gilanita Sam. Aniu hilani pa Culiacanikitwa. Ya. Gilir Culiacama Cauja Maranisa. Hilir Culiacaca Pusitung Soktan Ma. Waliki. Ya. Ya, Waliki Ugilata Emilio. Waliki. Hilata yatichiri Saharawali harbal mal micro mistungkiti hilata wasitsi kasita. Ya. Cauja Gilanita Sam. Nayaha pusi hilanitwa hilata. Gilir Gilamak Cauja Maranisa. Hilir hilajaja anchitaja pusitunga pichane maranijiwa. Ok, Waliki Gilata. Muy bien, good job. Por ejemplo, el compañero ha variado la pregunta aquí, ¿no? Aquí ha dicho, en vez de Maraniwa, Maranijiwa. ¿Alguien sabe qué significa? Han cumplido, dice, ¿no? Ha cumplido. Ya, podría ser. Ya. O ya tiene, ¿no? Exactamente, este ni es ya, ¿no? Ya Es tiene, eso, ya. ¿Ya? En este caso, este ji es lo que cambia, ¿no? Maranijiwa, ¿no? Ya tiene, ¿no? Así más o menos se traduce, ¿no? Pero básicamente sigue siendo lo mismo, ¿ya? Ya, vale, que a ver, ¿qué te empieza a ver? Macao cambia. A ver. Elizabeth, no tiene micrófono. Gilata Villanueva, Olivera, Villanueva. Askiukipanay hilata yatichiri. Asquiurquipan, Gilata Villanueva. Caucamaranitas, Gilata. Nayaha pusitunka pescani maranitwa hilata. Mamamaj Cauca Culiacanisa. Mamajaja paya kuyakaniwa. Ok, muy bien. Good job. Vale, que ponemos. ¿A alguien le queda dudas todavía sobre esta pregunta? ¿Todo quedó claro? Yatichiri, Sí. una pregunta. ¿Y no puede ir Cauca primero y después Maranitasa, Culiaca, así, algo así? El orden, digo. Ya, podría ir, pero el Aymara tiene una estructura, ¿ya? La estructura es lo siguiente. Vamos a ver, Aymara 2, ¿no? Sujeto. Complemento. Esto es complemento, circunstancia, no, objeto directo, objeto indirecto, eso es, ¿ya? Entonces lo voy a utilizar como complemento, ¿ya? Y aquí va al final el verbo. Esta es la estructura de la Aymara, ¿ya? Entonces, bueno, si alguien les pregunta, entonces esto es objeto directo e indirecto, ¿ya? Estoy poniendo como complemento, ¿ya? El sujeto siempre va a ir al principio, pero en algunos casos van a escuchar que va a ir al final, pero cuando tengan que escribir, pues siempre al principio, ¿ya? Entonces traten de utilizar siempre al principio, ¿ya? ¿Queda claro, no ve? ¿Sí? Sí, sí. ¿Me puede decir un ejemplo? Un ejemplo. Un humaj, haroroj kuns lurata, ¿no ve? Pregunta. Eso sería lo correcto. Sí, pues luraña, ¿no ve? Verbo, ¿no ve? Claro. Y volteado, ya no se entiende muy bien. Se podría entender, ¿no? Kun haroroj kuns humaj
Kujaroro, kuns lurata, humaja, ¿no? Se podría entender en algunos casos, pero en muchos no, ¿ya? Esto es la estructura, ¿ya? Muy bien, entonces ya sabemos lo que son los números, ¿ya? Entonces, cualquier cantidad, básicamente es la pregunta básica, ¿no ve? Entonces ya van a poder desarrollar, ¿ya? Ya te eché una preguntita. Sí, Marani Janiwa, Marani Niwa. ¿Ese sufijo se puede aplicar? sí, se puede utilizar. Por ejemplo, cuando dices Marani Haniwa, ¿ya? Es futuro. Futuro, ¿no ve? Sí, entonces, Mara Marani Niwa. ni ha niwa. Esto es futuro, ya va a tener, ¿no ve? ¿Ya? Otro Ahora, futuro Mara es ni Marani. niwa también, ¿ya? Mara ni Ya. niwa también es futuro. Ah, qué bien. ¿Ve? Ya. Por ejemplo, no solamente vamos con Mara, ¿no? O sea, Mara ni ha niwa, ¿ven? Esto puedes cambiar con lo que sea, ¿no? Por ejemplo, no sé, hermano, digamos, ¿no? Warmini Haniwa, ¿qué estoy diciendo? Ya va a tener esposa. Ya va a tener esposa, Chachani Haniwa ya va a tener esposa, ¿no? Ujú. Right. Entonces va con lo que sea, ¿no? Utani Haniwa, ¿qué estoy diciendo? Ya va a tener casa. Ya va a tener casa, ¿ya? Ahora sin Utani Haniwa. Ahora sin este ni, en el segundo ni. Mara ni Hawa. Ya voy a Ahora tener. esto ya es en tendré. primera persona, ¿no ve? Entonces, Ujú. Uta ni Hawa, ¿qué estoy diciendo? Ya Ya tendré. voy a tener casa. Ya voy a tener casa, ¿no ve? Ujú. ¿Sí? Queda claro, ¿no ve? Entonces sigue siendo futuro, pero, ¿no ve? ¿Ya? Ya te eché. Kusawa. Vale. Ujú. Una estampa choti. Nada más, ¿no? Bien, entonces ahora pasamos al siguiente, que sería el cuerpo humano, ¿ya? Cuerpo humano. Cuerpo humano. Ya, para expresar cuerpo humano utilizamos dos palabras, ¿ya? Jaque, ¿qué hemos dicho que es jaque? Persona. Persona, ¿no? Ser humano, ¿ya? Jaque. ¿Alguna vez han escuchado de jacaro? Jacaro no. Jaquearo, sí. Ya, exacto, viene, jaquearo viene de jacaro, ¿no? Ah, Jacaro significa, es una clasificación que hacen los lingüistas. Por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre prehistoria e historia? es antes de la historia. Historia Ya, es pero ¿qué hace de la diferencia? La escritura. La escritura, ¿no ve? Entonces, de la misma forma clasifican los lingüistas, van a escuchar en algún momento. Jacaro, ¿no? Eso es cuando solamente era un lenguaje hablado, ¿no? Ya, entonces ya, solo cerramos el paréntesis, solamente con algo para reforzar, ya. Haka, entonces ya sabemos que es persona. ¿Alguien sabe qué significa hanchi? Canchi, Carne. sí. Cuerpo. No, Ya, en Carne. realidad hanchi es la piel, la carne, ¿ya? Sí, sí, sí. ¿Ya? Es. Entonces, esto hake hanchi, así compuesto dos palabras, va a significar cuerpo humano, ¿ya? Sirve para representar el cuerpo humano, ¿ya? Hake hanchi. ¿Queda claro, no? Ujú. Ya. Entonces vamos a empezar el cuerpo humano, ¿ya? Algunos elementos tal vez no son cuerpo humano, pero igual vamos a desarrollar, ¿ya? A ver, vamos a empezar de arriba hacia abajo, ¿ya? Vamos a ir escribiendo. ¿Sí? Ya, Tichira, es una pregunta. Por ejemplo, algunos textos, digamos, de los bolivianos, digamos, a Jaquena, Chicanacapa han puesto. ¿Jaquén qué? Chicanacapa. Ya, checa son lugares. Así hay un textito de una editorial, dice, Jaquena Chicanacapa Untañani. Así dice el textito, que dice, conozcamos el cuerpo humano, se la traducen también al mismo tiempo. Ya, ya. A ver, puede ser interesante eso, pero al final, si yo les digo checa,
Checa sería pues recto. Sería Es recto, Verdad, verdad. correcto. ¿Ya? Eso sería checa. Ahora, checa también se utiliza, ¿no? Para expresar lugar. Huechak sarata, dice, ¿no? ¿Qué está diciendo? Por ese lugar vas a ir, ¿no ven? ¿Ya? Entonces, eso va a ser también. Checa también va a ser lugar. ¿Ya? Entonces, tal vez lo que entiendo es que quiere decir partes o lugares o partes del cuerpo. Pero en realidad ya no hay cuerpo ahí, ¿no ven? Ujú. Entonces, jaque checa. Yo puedo decir directo a la persona, algo así, ¿no ven? Entonces, en tema de interpretación, lamentablemente no hay una regla, ¿ya? Entonces, cada quien lo interpreta a su manera, a su modo, ¿ya? Entonces, esa es la gran verdad de la Aymara, ¿ya? Pero si algún momento tienen que ustedes desarrollar, interprétenlo muy bien, ¿ya? Interprétenlo muy bien. Ahora, por ejemplo, estoy pasando un cursito que están desarrollando sobre traducción, ¿no? Estoy en eso, ¿no? Y estoy aprendiendo un poco más también, ¿no? Entonces, eso, ¿no? Hay que tener el significado de la palabra. Puede tener varios significados, pero que haga referencia a lo que estamos haciendo, ¿no? O a lo que queremos expresar, ¿ya? Entonces, haqi cheqa, o sea, directo a la persona, o sea, no se entiende muy bien. Pero si yo digo hanchi, haqi hanchi, entonces hanchi es, como decíamos, es piel, es carne, ¿no? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ¿cómo decimos músculos? ¿Cómo decimos, no? Entonces, hace referencia a eso. ¿Ya? Bien. Ya. Entonces, seguimos, ¿ya? Ahora sí empezamos, ¿ya? Vamos a empezar por la punta de la cabeza, que sería ñicuta, ¿ya? Ñicuta. ¿Qué es ñicuta? Cabello. Cabello, muy bien, ¿ya? Ahora aquí también puede haber alguna variación dialectal, ¿no? Algunos dicen ñacuta, ¿ya? No importa, sigue siendo lo mismo, ¿no? Ñicuta o ñacuta, ¿ya? Cabeza, cabeza, epe, ¿ya? Epe, ¿no? Epe. Alófono, ¿sabe? ¿Sí? Alófono. Epe. ¿Ya? Luego tenemos la frente. Frente. Para. ¿Ya? Para. Frente. ¿Ya? Nariz. Nasa. ¿Ya? Nas. Boca. Boca como tal. Laca. ¿Ya? Laca. Naira. Ahora tenemos labios, ¿no ve? Labios. Espillo. ¿Ya? Espillo. No sabía. Espillo. ¿Ya? Tenemos la lengua. La lengua. Lajra. ¿Ya? Ojos Dientes. falta. ¿Ya? Ahorita vamos a volver. ¿Ya? Dientes. Dientes. A ver, el diente tiene, cada uno tiene igual su nombre, pero vamos a conocer de forma general. ¿Ya? Entonces, si digo laca, estoy refiriendo a la boca, ¿no ve? Chaca. Chaca es hueso. ¿Ya? Entonces, diente se expresa como el hueso de la boca. ¿Ya? Eso es la cachaca. ¿Ya? La cachaca. Luego tenemos la oreja, ¿no ve? ¿Sí? Oreja. Hinchu. ¿Ya? Oreja. No están perdiendo, ¿no ve? Hinchu. Naira. Naira, ¿no? Que sería ojo, ¿no? Naira. ¿No? O ojos, ¿no? Para pluralizar, el naka, ¿no ve? Naira, naka, ¿no? Naira va a ser ojo, ¿no? Naira. ¿Qué más? Tenemos las cejas, las pestañas, ¿no? Se dice simplemente Naira Pichu, ¿ya? Naira Pichu. Eso va a representar tanto las cejas como las pestañas, ¿ya? Naira Pichu. ¿Ya? Luego, la cara. La cara. Ajano. ¿Ya? Ajano, la cara. Listo. ¿Qué más tenemos?
las barbas o el bigote, ¿no? Sunka. ¿Ya? Barba y o bigote. Sunka. Tenemos la quijada. Anka. ¿Ya? Anka. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Una está su kakamuthi. Profesor, hay una variante. Kirunaka kaspaja. ¿Perdón? La kakiru sawistirit na yajanitu kama Ah, ya, kaspajila. kibo es esto, pues. Diente. Pues no puede ser todito kibo, ¿no? ¿Ya? Por eso les decía, cada diente, como en castellano, tiene nombre, ¿ya? Por ejemplo, esmolarse es aco. ¿No ve? ¿Ya? Entonces estamos diciendo de forma general. ¿Ya? Y a Techiri hay otra variante a las pestañas, decimos chipchi. ¿Para ¿Ha qué? escuchado usted alguna vez chipchi? ¿Para las los dientes? pestañas. No, para las pestañas. Ah, ya, sí, puede ser. No, no he escuchado, pero podría ser. Chipchi, sí. El otro Ya, ya. chipchi posiblemente ya la pestaña específicamente. Ese, ¿Ya? el chipchi. Y Naira Pichu sería la ceja. Ya, posiblemente sí. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? ¿Consulta? ¿Argumento? ¿Comentario? Y a Nada. Tichiri, ¿qué era la última? Anca. La quijada. Quijada. Ah, ya. Anca. Variante también decimos cachi. También se podría decir, ¿no? Hachi en todo caso es kibo. ¿Ya? Porque kibo creo que es en castellano, ¿no? Ya. ¿Ya? Cachi. A ver, los voy a buscar, los voy a traer, les voy a mostrar cómo se clasifican los dientes. Ya. Ahora tenemos el cuello, ¿no? Que sería kunka. ¿Ya? El cuello, kunka. Los hombros, kayachi. ¿Ya? Kayachi. Tenemos la espalda, que sería ati. ¿Ya? Espalda, ati. Tenemos la columna. Callachi. Hikani. Hikani. Muy bien, ya me estaba olvidando. Hikani. ¿Ya? Que sería la columna. ¿Ya? La columna. Hikani. Luego tenemos las axilas, ¿no? Che, han, Kanjara. Kanjara. ¿Ya? Que son las axilas. ¿Ya? Luego tenemos lo que es el estómago, ¿no? Puraca. Puraca. Estómago. ¿Ya? Ahora hay algunos que lo llaman patanca, ¿no ve? ¿Sí? Patanca más se utiliza al estómago que tenemos de forma interna, ¿ya? ¿Ya? Entonces el estómago, digamos, aquí superficialmente va a ser puraca, ¿ya? Y tenemos en puraca el cururu, ¿no? Que sería el ombligo, ¿no? Puraca. Listo. Luego tenemos los brazos, ¿no ve? Entonces los brazos va a ser ampara, o brazo va a ser ampara, ¿ya? Ampara. ¿Ya? Luego tenemos en el brazo, tenemos el codo, ¿no? Que sería mujli, ¿no? Que es el codo, ¿ya? Ahora la mano como tal también es ampara, ¿ya? Ampara, ¿ya? Ampara. Las articulaciones, todo tipo de articulaciones se dice moco, ¿ya? Moco. Son articulaciones, ¿ya? Entonces yo quiero decir, por ejemplo, la muñeca, ¿no? Que decimos castellano, ¿eh? Entonces yo voy a decir ampar, moco, ¿no? Tobillo, cayo, moco, ¿no? ¿Qué estoy diciendo? Articulación de la mano, del pie, así más o menos, ¿ya? Pues moco como tal es articulación. Luego, en las manos tenemos los dedos, ¿no? Los dedos como tal, ya sea de la mano o del pie, se dice lucana, ¿ya? Lucana. Eso es dedos, ¿ya? Dedo, lucana. ¿Qué más?
Luego bajamos a la cintura. Cintura se dice tehni, ¿ya? Tehni va a ser la cintura. ¿Ya? Cintura. Yatichiri, uña, ¿Sí? ¿cómo se dice? Uña, ¿Verdad? uña, Ah, uña. ¿cómo se dice uña? Antes de tehni voy a colocar uña, sillo. ¿Ya? Sí. Ya, Entonces yo quiero decir, por ejemplo, aquí lucana y sillo, ¿no ve? Yo quiero decir dedo de la mano. Entonces, ampar, lucana. Quiero decir dedo del pie. Callo, lucana. De la misma forma con sillo, que es uña, ¿no ve? Entonces, ampar, sillo. Callo, sillo, ¿no ve? Callo, lucan, sillo, si quieren completo, ¿no? El adjetivo antes del sustantivo, ¿no, Lisen? ¿Perdón? El adjetivo antes que el sustantivo. Sí. Ay, Eso es es la estructura, a ver, paréntesis ahí, ¿no? Y eso decíamos, ¿no? Primera clase, ¿no? Entonces, primero es el adjetivo, luego sustantivo. Por ejemplo, ¿cómo expresamos, no? Hanko uta, ¿no? Hanko uta, ¿ya? Que sería blanca casa, ¿no? Traducción literal. Pero en castellano no, es al revés, ¿no? Casa blanca, ¿no? En inglés tiene la estructura de la Aymara, ¿no? ¿No? Ya, volvemos. Cintura, hemos dicho tehni. Luego va a venir el muslo, ¿no? El muslo es chara, ¿ya? Chara. Eso es el muslo, ¿ya? Muslo, está bien, ¿no? Lo que estoy diciendo, de la cintura hasta la rodilla. ¿Sí? O pierna también se llama, ¿no? Pierna sería en todo caso, ¿no? ¿Ya? Chara. Nos hemos salteado el cururo y el cururo. Aquí está cururu. A ver. Siempre. ¿Ya? Ahora estamos ya en... Esta sería la pierna, ¿no? Luego, no la pierna, no. Chara, está bien este muslo, creo que, ¿no? Sí. Llegamos a la rodilla que sería concori. ¿Ya? Concori. Después de concori, que sería? Eso sería la pierna, ¿no ve? Eso sería tusu. Eso saben todos, ¿no? Tusu. ¿No ven? Tusu. Luego viene lo que es el pie, que sería kayu. ¿Ya? Kayu. Listo. Esto es básicamente el cuerpo humano. Ahora sé que falta algunos elementos, todo eso. Tuso, Yatichiri, ¿tuso es pantorrilla? Exactamente, es la pantorrilla. Tusu. Ya, ya. Wintu sería que, profesor, igual Wintu. ¿Perdón? Wintu. Wintu. Wintu, sí, Wintu. Sería Talón sería, pues, ¿ves? el No lo talón, escucho claro, bien. yo sí calculo. Ah, ya. Kayu wintu o wintu es el talón. O también se dice kayu kota, ¿ya? Kayu wintu o kota es el talón, ¿ya? Ya. ¿Ya? Entonces, de la misma forma tenemos dedos que sería lucana, uña que sería sillo. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Riñón, eso no está incluido dentro de esto. Ah, ya. Ahorita vamos a ver. La parte anatómica. Ya. Está ahí. Ahora por dentro, ¿no? La parte anatómica. Empezamos por arriba igual. Tenemos lo que es el seso, ¿no? Lejwi. ¿Ya? Lejwi es el seso. ¿Ya? Lejwi, seso. ¿Qué más tenemos? Yauge también, Sangre. creo que ¿Perdón? dicen yauge también, ¿no, profesor? Es lo mismo, yauge. No he escuchado, posiblemente. Lahui. Lahui. Lajo, sí. Lajo. Ah, ya. Lajo. Esto posiblemente con A. ¿Ya? Sigue siendo lo mismo. Ya. Simplemente una variación. ¿Ya? Tenemos sangre, huila. Tenemos la saliva, tusancalla. Tusancalla, que va a ser saliva. Tenemos lo que es la garganta, malca.
Malqa. Luego tenemos lo que es el corazón. Yoko. ¿Ya? Algunos se chuima, ¿no ve? Chuima usuto. ¿Ya? Chuima en realidad es pulmón, ¿ya? ¿Ya? Yoko es el corazón, anatómicamente hablando, ¿ya? Queda claro, ¿no ve? Anatómicamente hablando, pero cuando expresamos sentimientos, amor, chuima significa amor. Para eso es nada más, ¿ya? ¿Ya? Chuima es otra variante, profesor, que es hígado. No. Hígado es kiucha. Ah, ya ve, ¿Ya? Kiucha. ¿Ya? Queda claro eso de chuima, ¿no ve? Para el amor y para la anatomía. También por edad, chuimani jiwa. Ah, chuima también significa edad, ¿no? O chuimanima y también significa tempo, es un poco de corazón, ¿no ve? O sea, sentimental, ¿no? Pero en realidad, anatómicamente, chuima es pulmón, ¿ya? Y yoko es corazón. Eucha, que sería el hígado. Maimuro, esto es el riñón, ¿ya? Maimuro. Riñón. Ahora vamos a utilizar el patanca para expresar el estómago que tenemos dentro, ¿no ve? Patanca. Ahora, jipilla, que representaría el intestino. Pero alguien diría aquí hay intestino grueso y hay delgado, ¿no ve? Pues para eso utilizan complemento, ¿no? Entonces, turu, esto es grueso, ¿ya? Huichusa. ¿Qué pasa? Turu. Ya. Ahí nomás, ya, se perdió todo. O se puede recuperar. No, perdió. Ya, entonces decía del turu, ¿no? Entonces, turu, esto es grueso, y huichusa, o algunos lo llaman hichusa también, depende mucho, esto es delgado, ¿no? Entonces, intestino hemos dicho que se llama hipilla, ¿no? ¿Ya? Entonces, yo quiero decir intestino grueso, ¿no? Entonces, turu, hipilla, intestino delgado, huichus, hipilla, listo, ¿no? Entonces, de esa forma, ¿ya? Sí. Nanakanja, ahí me lanku hipilla, huchus hipilla, sanjaracto, hanitu kamakas taja. Ah, ya. Turu sinónimo de algo compacto o algo duro, ¿no? Similar a chila, digamos. ¿Ya? Podría ser, no hay problema. Está bien. ¿Ya? Bien. Hasta ahí, creo, ¿no? Ya hemos abarcado todo, ¿no? Que te tire la vesícula y el vaso, ¿cómo se dice? La vesícula es lo que está en el hígado, ¿no ve? Sí, sí, la bolsita que tiene líquido. Se conoce solamente como mullapalla. Ah, muy bien, ya. Mullapalla. Eso es el término que se utiliza, ¿ya? Posiblemente no sea correcto. ¿Qué es mulla? Es asustarse, ¿no ve? Sí. Palla es como reventar, ¿no ve? ¿No ve? Y eso pasa, por ejemplo, con los animales, ¿no ve? Pues cuando se asustan o le asustas mucho a los animales cuando carneas, eso es grande la vesícula, ¿no? Grande. Entonces, no hay que asustar, por ejemplo, a los animales, ¿no ve? Porque cuando eso revienta, mueren también los animales, ¿no? Pero cuando revienta, cuando se asusta mucho, ¿no ve? Y las personas creo que es diferente, ¿no? O sea, las personas les crece eso cuando reniegan mucho, creo, ¿no? Forman piedras. Sí, o cuando se van generando los cálculos, ¿no? Ajá. Ahí es la dificultad. ¿Y el vaso, Yatichiri? El vaso es el
las arterias. Un vaso es es como un hígado chiquito que está apegado en el estómago, que no Como tiene una sabor. pequeña nada. corbata, ¿no? Ah, Sí, ya. vaso. A ver, voy a averiguar eso, no te sabría decir esto. Acá en mi Ya te tierra digo, le algo- decimos algo- chacara. Yatichiri y las ¿Cómo, venas. ¿Cómo dices? Las ¿Cómo venas llama? yatichiri, ¿cómo se dicen ahí? Mara? Vena se dice circa, ¿ya? ¿Cómo dicen a ese, al vaso? Perdón. Al vaso le decimos chacara, le decimos. Chácara, Sí, no cara, acá, chacara. Sí. chácara, ¿ya? Cara. Chácara. Sí, escucha algo así. A ver, voy a de todas formas corroborar, ¿ya? Chácara, ¿Y ¿ya? cuál sería, Yatichiri, Los cuál sería nervios, el Yatichiri. maimuro? Maimuro, escucha también maimuro. Maimuro es riñón, hace un momento hemos puesto, ¿no? Ay, ay, ay. Los ¿Era nervios. circa? ¿Yatichiri? Vena, vena. Ah, circa es Circa, pena. vena. Ahora, ancu va a ser, Ah, vena. Ya, circa es vena. ¿sí? Ancu es, ¿cómo le llamamos? Los tendones, ¿no? Tendones. Tendones, ¿ya? ¿Algo más? Nos falta pues, el jarapi. Ah, jarapi. Jarapi es la costilla, ¿ya? Las costillas. Jarapi, costilla. La grasa, Yatichiri. Liqui. ¿Ya? Liqui es la grasa, ¿ya? Por eso a los que están, por ejemplo, no sé, gorditos también se les dice liqui, ¿no? Ya, liqui es la grasa. Falta el chojo también. Falta el chojo. Ah, chojo, que sea orín, ¿no? Ya, orín. La vejiga sería, pe, ¿no? Yacallachi. Yacallachi es vejiga. Yacallachi, vejiga, ¿ya? Ahora, por ejemplo, el orín es bueno para la fiebre, ¿no? Para el COVID también es bueno, ¿no? ¿Ya? Chojo mandapata, ¿no? ¿Qué estoy diciendo? Tienen que tomar orina. ¿No? Chojo mandapata, chojo. ¿Ya? Ya, hasta ahí creo, ¿ya? Sé que faltan muchos elementos y ustedes lo completan o buscan en el diccionario, ¿ya? Hasta aquí la tarea consiste en dibujar el cuerpo humano y ustedes ponen las partecitas en aymara, ¿ya? O sacan una imagen y ponen las partecitas en aymara, ¿ya? ¿Alguna pregunta? Faltó las partes íntimas. Ya, eso Partes en el íntimas. diccionario. También. Eso en el diccionario van a buscar, ¿ya? ¿Cómo quieren saber? Ah? Todos tienen descargado el diccionario, ¿no? Ahí buscan, ¿ya? Ya, Yatichiri. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? ¿Comentario? Nada. Nos vemos en la Yatichiri, siguiente clase. Sí. Yatichiri, un comentario. Mira, a mí me gusta un poco investigar, ¿no? Y más allá, entonces estaba navegando en internet, encuentro pues una maestra, supuestamente enseña aymara, pero ahí pues tiene diptongo, triptongo, con los 5 vocales. Eso quería comentar. Ah, ya. Hay de todo en el internet. Pero ustedes ya saben, básense en lo que establece la norma, ¿ya? Entonces, hay una norma, ¿no ven? Tanto en Perú como en Bolivia y en Chile, que establece cómo se debe escribir el aymara y lo que es quechua, ¿ya? En la misma norma está eso, ¿ya? Entonces, en aymara es, o en Bolivia, es del 83 se empieza, 84 y 84 se aprueba, y el 85 recién se ratifica en el Estado, específicamente en Bolivia, ¿ya? Y ahora en Perú creo que es el 84 que ratifica el mismo Estado. Entonces, a partir de eso, entonces, o sea, no hay por dónde discutir, digamos, qué letras se utilizan en el aymara, ¿ya? Y usted quizás tiene eso, usted tiene quizás acceso a ese decreto supremo, una copia, ¿sí? Claro, ¿Un número? Claro, los ¿Lo puede comparto en un compartir momento. ¿Ya? para saber? ¿Ya? Entonces, eso, entonces básense en eso, ¿no?
Entonces, si alguien utiliza diptongos, las vocales E, O, no es correcto, ¿no? ¿Sí? Le sirve de alguna forma para aprender, pero no es correcto, ¿no? ¿Ya? Ya. A ver si Oye. nos comparte el número de decreto. Sí, no hay problema. Creo que tengo por aquí. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Nada más, gracias, Yatichiri. Vale, ¿qué se encanta? ¿Quién? ¿Jutir? ¿Urcam? Kisin kam Yatichiri. Sin cambio, Yatichiri. Sin cambio. Wali Group.